Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento del día que está viendo esto, por lo cual le agradezco y valoro su compañía. Soy Magdalena Shashkevich, su anfitriona en esta cuarta edición del primer Congreso Virtual de Terapia Floral. Y me alegro muchísimo que esté aquí, en este espacio novedoso donde le traemos algo diferente, porque estamos fuera de la sala de conferencias y nos hemos permitido grabar conversaciones que mantienen los maestros entre sí. ¿A que seguro que te has preguntado alguna vez de qué habla Eduardo Greco con Luis Jiménez con Eduardo Greco cuando se encuentran? Pues hoy vas a poder descubrirlo porque reflexionan juntos sobre este tema central que nos convoca en la cuarta edición Sufrís de vosotros mismos. Eduardo Greco y Luis Jiménez tienen muchísimas horas de conversaciones conjuntas junto con maestro Luis Juan Bautista, que en paz descanse. En su momento crearon Grupo Síntesis. Son quizás de las personas que más saben sobre la vida y obra y el legado de Edward Bach más allá de los remedios. De este grupo nació, por ejemplo, el libro comentado y contextuado por ellos de las obras completas de Edward Bach. Así que disfruta de esta conversación entre grandes maestros, grandes profesionales. Eduardo Greco, conocido como maestro de maestros, ¿qué decir de él? Viene del mundo de psicología, psicoanálisis, trastornos bipolares, pero su gran pasión es la terapia floral. Nos ha convocado tantas y tantas veces, ha impulsado asociaciones profesionales de terapia floral, eventos de todo tipo. Y Luis Jiménez, con esa mirada un poco más allá, creador del modelo de la terapia floral evolutiva y de la mística de lo cotidiano, y fundador de la Escuela Andalusí, dos grandes pensadores contemporáneos, además de amigos. Espero que disfrutes de su compañía. Bueno, hermano, para mí es, ya sabes, ¿no? Es un placer y al mismo tiempo un honor compartir este rato contigo. Y tengo que decir que yo te miro desde distintos prismas, ¿no? Primero y por encima de todo, como ya dije en aquella comida donde se te nombró maestro de maestros, ¿no? Por aquello de que hay muchos de nosotros que si hemos entrado en toda esta historia de la terapia floral es gracias a tu generosidad y a tu perseverancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues desde que tú empiezas en Argentina recuperando un poco la línea terapéutica, porque eso estaba como muy perdido, ¿no? Yo me acuerdo de cuando los elaboradores eran los que decían cosas al respecto de la terapia floral y los terapeutas pues prácticamente no existían, pues que tú empiezas a desarrollar, a potenciar, a formar todo lo que más tarde comenzamos a ser terapeutas que nos fuimos sumando a las propuestas y a los eventos que tú desarrollaste. Para mí hay dos cosas fundamentales que me gustaría conocer, es decir, un poco cómo llegas tú a eso y cómo lo desarrollas, ¿no? Uno es toda la vía simbólica del cuerpo, más allá de la sintomatología, ¿no? En relación con la mirada evolutiva, de trascendencia espiritual, etcétera, etcétera. Es decir, el cuerpo no como biológico, sino como simbólico. Y la otra parte es el salto que tú das del psicoanálisis y de la psicología analítica a la terapia propiamente dicha desde la filosofía de la terapia floral. Estos dos temas para mí son como fundamentales, amén de toda la trayectoria organizativa de desarrollo que tú sigues manteniendo, y, incluso ahora, ¿no? Que dentro de nada se va a celebrar el Congreso de Lago Floral, ¿no? Pero esos dos aspectos, a no ser que tú quieras destacar algún otro que a mí se me quede en el tintero, pero creo que son como elementos, como pilares, ¿no? De tu transmisión dentro del marco de la terapia floral. Pues me gustaría que concretaras o desarrollaras o me dieras alguna pista al respecto. Bueno, gracias por tu pregunta, Luis, y por tu comentario previo. Mira, las dos preguntas de alguna manera pueden sumarse. Creo que si bien hay antecedentes previos, Freud es el que inaugura
una mirada sobre el cuerpo, que el cuerpo era como la dimensión de lo perdido. Hasta Freud. El cuerpo era como, inclusive en muchas concepciones occidentales, era como un lastre que había que reprimir o que había que Yeah. contener, que había que limitar. Freud rescata la idea de que aquellos afectos que no pueden ser expresados también se expresan a través del cuerpo. Es decir, el cuerpo está organizado como lenguaje. Si bien no son frases de Freud, son cosas que Yeah. uno piensa a partir de eso. El cuerpo está organizado como lenguaje, ¿no? Es decir, el cuerpo no solamente sirve para comunicar, por lo tanto, no solamente tiene que ser entendido en términos de un código, sino que el cuerpo es un lenguaje y se abre a la polisemia de significados que pueden tener un síntoma en el contexto y en la historia de una persona. Es Ajá. decir, esta lectura de código, de tal síntoma es tal cosa, que inclusive la psicosomática hace de esa manera, es insuficiente para entender lo que realmente el cuerpo es como un gran crisol de enseñanza y de significación. Entonces, esa es una idea que interesantemente está contenido en el pensamiento de la medicina cabalística. Claro. Es la medicina que toma para tener su mirada sobre el cuerpo. Lamentablemente Bach tendrá 20 renglones, 30 sobre esto. Entonces, un interés muy fuerte para mí fue hacer los recorridos que yo venía haciendo previamente del psicoanálisis y la medicina psicosomática, uniendo con la lectura cabalística y poder pensar cómo Bach pensaría el tema del cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo es una geografía emocional, es decir, los afectos cincelan nuestro cuerpo, algo que hoy la neurociencia pone sobre la mesa. Totalmente. Y el cuerpo pone condiciones de expresión a los afectos. Esto era algo que, con otras palabras, ya lo decían los chinos hace 1000 años. Claro. Es decir, los afectos cuando vuelven, no vuelven en cualquier parte del cuerpo, sino vuelven a ciertos lugares del cuerpo que son fundamentales, relacionados con ese afecto. En segundo lugar, el cuerpo guarda la memoria de nuestra historia. No solamente el cerebro, todo el cuerpo guarda la memoria de nuestra historia. De tal manera que tocar un músculo es tocar un recuerdo. Y lo tercero, que el cuerpo es lenguaje, ¿no? El cuerpo, los síntomas son significantes, que aluden a un conjunto de significados. Por lo tanto, el cuerpo no se agota en una lectura de códigos, sino en una lectura simbólica. Y en esto me sirvió mucho la visión junguiana, que aporta Carl Jung, ¿no? Es decir, hay una dimensión arquetípica del cuerpo, por ejemplo, decir que los pulmones tienen que ver con la tristeza, pero hay una dimensión simbólica en donde ese arquetipo se abre a una posibilidad, una polisemia de sentidos, que tienen que ver con trabajar en la clínica. Es decir, esa mirada sobre el cuerpo nos lleva a rescatar la mirada clínica, que tiene que ver con la singularidad particular a la persona en este momento, etc., ¿no? Ahora bien, el psicoanálisis, contrariamente a lo que mucha gente piensa, puede ser como punto de apoyo para llegar a la terapia floral, Luis. Es decir, ¿qué es lo que plantea Freud, digamos, tienen en común con Bach, ¿no? Son los únicos dos pensadores del gran movimiento terapéutico del siglo pasado que dicen que la terapéutica no busca la cura, sino que busca el saber, busca erradicar la ignorancia. Freud lo dice, hacer consciente lo inconsciente. Bach Ajá. lo dice literalmente, erradicar la ignorancia. Si en ese proceso de erradicar la ignorancia el paciente accede a su curación, nos ponemos todos felices, más el paciente. Pero que en realidad son dos campos terapéuticos que lo que piensan, de alguna manera, es que esa condición de ignorancia sobre nosotros mismos es lo que da párvulo a que los síntomas, la sombra, se manifieste como síntoma en el psiquismo o en el cuerpo. Y eso, Luis, además agregar otra reflexión muy importante que agregan Freud y que agregan Bach, que es la reflexión sobre el amor y sobre la libertad. Ah, Entonces, cuando yo, formado en el campo del psicoanálisis, si bien he hecho esos recorridos sobre la bioenergética, la psicología transpersonal, la psicología junguiana, me encuentro con la terapia floral, la estructura última de la terapia floral, con todas las diferencias, por supuesto, que existen, ¿no? Entre la terapia floral y la psicoanálisis, este campo común, a mí me parecía natural poder pasar tranquilamente de un campo al otro. claro. Ahora bien,
hay una deformación del psicoanálisis, por supuesto, que no tiene nada que ver con lo que Freud plantea. Y hay una descripción, una distorsión también de la terapia oral, que no tiene nada Totalmente, que ver con... totalmente. eh, Oye, y tú, en esa indagación hay una relación. Tú has hecho una relación de sistemas con coordenadas florales, digamos, ¿no? Incluso aspectos corporales ligados a comportamientos tipológicos o dentro de ese marco simbólico estructurado por...